Em, bueno, buenos días. Hoy estaremos hablando sobre el componente o control JCalendar. Esta presentación está conformada por Juan David Rodríguez Fonseca y Jesús David Peraza Roger. Bueno, antes de presentar como tal lo que se realizó, primero hay que saber o conocer una descripción sobre este JCalendar. Este JCalendar prácticamente es la descripción de un componente hecho para Java Swing, el cual nos presenta una interacción con una interfaz, una ventanita, donde el usuario puede escoger la fecha, digamos el mes, el año, el día. Adicionalmente a eso puede ver qué días de la semana hay y los días festivos. Como tal, esta librería, bueno, la librería de donde se extrayó, también presenta varios componentes. Digamos, está el JCalendar, que es un calendario, una ventanita, como les dije anteriormente, donde el usuario puede escoger la fecha. O también está el JDate Chooser. JDate Chooser es como un recuadro pequeño en el cual al espichar un botón se abre un JCalendar y se selecciona la fecha. Luego de seleccionar la fecha se inserta en el Text Field, que es el editor del JDate Chooser. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, el código que se planteó frente a este control, o sea, la propuesta que se quiso realizar, fue prácticamente una aplicación o un programa que gestione un repositorio de tareas, utilizando como tal la fecha, selecciona en alguno de los componentes de JCalendar y adicionalmente, pues estas tareas se almacenan. Cada tarea pues tiene una fecha, un nombre y una descripción de lo que se va a realizar en la tarea o de algún dato extra en cuanto a la tarea. En cuanto a la descripción de propiedades, tenemos en cuenta pues, los colores que se utilizaron en el background y los colores que se utilizaron en el foreground, como por ejemplo el rojo, negro, azul, blanco. Ahí pues en la presentación también se pueden denotar el código RGB de cada color. En cuanto a la fuente y el tipo de fuente, se utilizó Arial, en algunas partes en negrilla y otras en normal, y el tamaño de la fuente en algunas partes también de 12 a 36 caracteres en el programa. También se configuraron las propiedades del JTable, como digamos el modelo de la tabla, se añadieron dos columnas, la cual primero es la fecha y el nombre, la fecha de la tarea, el nombre de la tarea, y se deshabilitaron las opciones de editar estas celdas. También se deshabilitó la opción de reorganizar las columnas de la tabla. Ya pues otra propiedad adicional que se añadió frente como a la parte visual del programa fue el uso de la librería Fraslab. Esta librería prácticamente nos ofrece o nos permite añadir un diseño como un estilo al JFrame o a cualquier componente de Swing. Este componente, esta propiedad no se puede añadir mediante la plantilla en esa ventanita de propiedades, sino tiene que ser a través de código. Y también tiene que ser antes de crear cualquier componente de Swing, por lo cual se optó por añadirlo en el método main antes de crear el controlador, donde primero se añade, como se puede notar acá, se añade primero el look and feel, que es el que le añade el estilo, y luego a través del administrador de diseño de Swing, se añade algunas propiedades extras, como por ejemplo que el JTextField tenga los bordes redondos y otros componentes también tengan los bordes redondos, o por ejemplo que la cabecera tenga color gris en la parte de arriba, o que digamos la alteración entre cada línea de la tabla sea de un color distinto. Y otras propiedades adicionales fueron en cuanto al JCalendar. Ya pues como les dije anteriormente, el JCalendar es como un recuadro donde se puede escoger la fecha, pero al ser así, si se denota bien, el JCalendar es como un Lego, el cual está compuesto de muchos más componentes, o sea, muchas más piezas y se puede desarmar. Entonces, por lo que, digamos, hay formas en las que se puede configurar cada propiedad de distinta manera, como por ejemplo, el editor del JDate Chooser. Acá, por ejemplo, para no tener que hacer una validación o alguna cosa, se deshabilitó ese editor para que simplemente pues, el usuario escoja la fecha y no tenga que escribir manualmente, y si escribe una letra, pues por tanto genera un error. Entonces, para evitar eso, simplemente se deshabilitó el editor del JDate Chooser y el usuario solo podrá, como tal, escoger la fecha. Ya pues teniendo en cuenta lo anterior, tenemos el código modelo. Ok. Para el código modelo se crearon tres clases principales. Una tarea, que es la representación de las actividades o las tareas que el usuario vaya a asignar para un día en concreto. La segunda es una fecha, que define un día, que se define el día en el que se realizará esa tarea. En este caso es la representación abstracta de lo que sería para nosotros una fecha. Y por último se implementó la clase repositorio, que nos ayuda a cargar, almacenar y a registrar la información en este caso, en memoria, pero podría ser en una base de datos. La clase fecha nos permite instanciar una clase de tipo fecha. Tenemos tres datos, el día, el mes y el año. Tenemos dos constructores que nos permiten o inicializar una fecha ya creada o cargar una fecha desde cero.
y el método toString. La clase tarea nos permite crear la tarea con tres variables, para el contenido, para el nombre y la fecha. La fecha es el día en donde se registró esa tarea en sí. El nombre es como una pequeña descripción de la tarea y el contenido en sí es la tarea completa, toda la descripción o todo el contenido de la misma tarea. Y la clase tarea repositorio, que es una implementación de un tipo de estructura para almacenar información. Podríamos haber utilizado el patrón DAO, pero decidimos utilizar el patrón repositorio para facilidad de uso. Como solo es una clase, pues decidimos hacerlo de esa manera. La clase repositorio se encarga de registrar toda la información en memoria mediante la utilización de un hashmap, donde cada tarea se asocia a una fecha como clave. Este repositorio permite realizar operaciones CRUD, como listar para obtener todas las tareas almacenadas en la base de datos, cargar para insertar o crear una nueva tarea o actualizar una si esta ya existe, buscar para buscar una tarea específica utilizando su fecha y eliminar para borrar una fecha, básicamente. La utilización del hashmap en sí es que es una estructura de datos dinámica que nos permite asociar una clave, un valor a una clave específica. Por eso nos resultó mucho más fácil, como por cada día vamos a tener una sola tarea para facilidad de uso de la aplicación. Entonces, por cada clave, que en este caso es la fecha, se inserta una tarea. Okay. La clase repositorio, tarea repositorio, tiene un solo atributo que no es modificable como tal por el usuario, sino por los métodos que están en la misma clase. El atributo es tareas. El constructor solo hay uno porque nos permite inicializar el hashmap. El método de listar nos ayuda a traer todos los valores como una lista. Cargar nos ayuda precisamente o a generar una tarea nueva si no existe, o a modificar una tarea si esta ya existe. Buscar la tarea lo podemos hacer mediante su fecha o mediante la misma instancia de la tarea. Y eliminar, que nos permite, pues, quitar una tarea mediante su fecha o mediante la misma instancia. Bueno, acá ya tendremos entonces en cuenta el diseño que se tomó en cuanto a la vista, para pues tener todo completamente bien los parámetros que se querían desarrollar frente a esta aplicación. Se calcularon y se notaron los distintos componentes, como por ejemplo se utilizaron 5 veces el JPanel, o se utilizó una vez el JDateChooser, o se utilizó una vez el JCalendar, 5 botones. Ya en cuanto a lo más importante, fue el JTablePanel, el cual pues permite hacer la interacción entre cada pestaña con lo que quiere hacer el usuario. Y a continuación, pues les estaré presentando cada pestaña que se realizó. En esta, primero tenemos la pestaña calendario, la cual nos presenta la manera en la que el usuario va a insertar o cargar esas fechas. Es decir, primero selecciona el día, como se puede ver, el día, el mes o el año en el que se quiere realizar la tarea. Luego de eso se da clic en el botón seleccionar y luego se escribe el nombre y el contenido que va a tener esa tarea y luego en cargar. Y así, digamos, en la fecha seleccionada existe una tarea, se puede actualizar esa tarea o eliminar. Luego tenemos ya la pestaña de herramientas, la cual permite buscar una tarea a través del JDateChooser. El usuario escoge una tarea, luego busca la tarea y si existe una tarea, los datos de esa tarea aparecen en los JLabels que están en la parte de abajo. Ya luego también tenemos la pestaña de tareas, la cual nos presenta una visualización de las tareas que se han registrado. Ejemplo, se inserta una tarea y luego a su vez dan el botón recargar tareas. Esto debido a que como se pueden eliminar y actualizar tareas, entonces pues siempre va a haber como una interacción entre ese repositorio y el usuario. Entonces por lo cual se optó por el botón recargar tareas para que pues sea una constante actualización de este repositorio y a su vez también de la visualización en donde se pueden denotar cada tarea. Ya pues como tal tendríamos entonces el código controlador. Para el controlador, que es la clase principal que nos ayuda a registrar los eventos de la aplicación y escucha los eventos que hace el usuario, también hace de intermediario entre la vista, que fue lo que nos presentó el compañero actualmente, y el modelo, que son las clases que les presenté hace un rato. En este caso, el controlador solo tiene dos atributos. Uno es el frame, que utilizamos en la vista, y uno es el repositorio, para almacenar toda la información. El método iniciar nos ayuda a inicializar todos los parámetros, todos los componentes de la aplicación, y a dejar todos los componentes seteados de tal manera que el usuario lo pueda
comenzar a utilizar. El método Action Performed es de los más importantes porque nos ayuda a escuchar las tareas o los botones con el cual interactúa el usuario. En este caso puede interactuar con el seleccionar día, cargar, eliminar, buscar tareas y recargar tabla. Cada uno de estos tiene una función asociada para facilitar la lectura del programa. En este caso tenemos el método tomar fecha. Tomar fecha no es una acción que pueda hacer el usuario, pero es una de las funcionalidades que más utilizamos en la aplicación porque toma la fecha que se registra en el JDate Chooser o en el JCalendar y la transforma a un tipo fecha, que es lo que tenemos registrado en el modelo. La acción seleccionar día nos ayuda a tomar un día del JCalendar en este caso y presentarlo o buscarlo en la base de datos y presentarlo en la vista. Ya cuando está cargado un día en la vista, se puede hacer dos acciones. Se puede o eliminar o cargar una tarea. En este caso, si cargamos una tarea, tenemos que registrar el nombre y el contenido. Si no se registra el contenido, devuelve un error. Cuando se registra de manera exitosa, se carga en memoria y ahí es cuando podemos eliminar con el método acción eliminar, que busca en la memoria si existe la tarea, si no existe, se elimina. Listo. La acción buscar tarea se utiliza en la pestaña de herramientas para buscar una tarea específica. Mediante el JDate Chooser se registra la tarea del usuario, o se busca, el usuario registra una fecha para buscarlo en la base de datos y se muestra la información en pantalla. Y el método acción recargar tabla lo que hace es precisamente eso. Cuando estamos en la pestaña de tareas, se busca todas las tareas en la base de datos y se registra y se busca poner todo en la vista mediante la tabla que ya se presentó. Limpiar formulario nos ayuda precisamente a eso, limpiar todos los formularios para setearlos de tal manera que el usuario pueda volverlos a utilizar. Inicializar listeners es un método que nos ayuda para no tener que reescribir tanto código en el método iniciar. Lo que hace es buscar todos los botones e inicializarlos en el componente. Los resultados. Tenemos una aplicación pequeña, pero fácil de usar y interactiva, que nos permite, pues eso, registrar una tarea con su nombre y contenido y cargarlos en memoria. En este caso, perfectamente podríamos haber optado por hacerlo con una base de datos, pero por facilidad de uso lo hicimos con HashMap. En este caso, la primera pestaña de calendario nos ayuda o nos muestra el calendario donde podemos seleccionar un día y en este caso o cargar o eliminar una tarea. Ya en la pestaña de herramientas, el usuario puede buscar un día con el JDate Chooser, seleccionarlo, buscar esa tarea y ver qué está asociado a ese día y si hay o no una tarea asociada para ese día. Ya en la pestaña de tareas, podemos ver todas las tareas que ha registrado el usuario. Y eso es todo. Muchas gracias por su dedicación. Y bueno, ya por último, acá se ponen las referencias de dónde se utilizaron las librerías y adicionalmente se pone el repositorio donde se puede encontrar el código realizado. Adicionalmente, pues en el link de este video también se presenta el repositorio del código realizado, en donde puedan encontrar eso. Bueno, también les estaré entonces presentando como tal ya el código final, la ejecución ya como tal del programa, en donde acá, digamos, se puede seleccionar el día, la fecha, se escribe, digamos, el nombre, cumpleaños Jesús, puede ser cumpleaños Jesús, una descripción, puede ser. Se carga, ya digamos como fue el 3, se hace una búsqueda de esa tarea, como puede ver, se insertó en el repositorio y luego se mira si se progresó eso. O sea, se hizo una visualización como tal ya dentro de totalmente del repositorio. Y acá, digamos, si la vuelvo a seleccionar, la elimino y luego la vuelvo a buscar, ya no hay ninguna tarea y se elimina el registro que está de esa tarea como tal. Y ya, pues eso sería todo.